Castilla ya está guitarra. No hay nada que me guste más que sus besos. No hay nada que me alegre más que su compañía. Discúlpame estos detallitos. Naciste pa' que seas feliz. Listo, muy buenas noches con todos y cada uno de los presentes, a la audiencia que sigue Periodismo en Llamas. Es un gusto compartir con ustedes este espacio cada semana, en la cual este espacio precisamente es posible gracias a ustedes, quienes siempre tienen la gentileza de sintonizarnos para que puedan escuchar sobre los análisis y las opiniones que hacemos en estos micrófonos sobre los temas de coyuntura y sobre los temas de interés nacional. Siempre poniéndolos a su consideración para que ustedes tengan la última palabra y sean ustedes quienes saquen sus propias conclusiones del caso. Recordar a la audiencia que aquí procuramos practicar el pluralismo ideológico como lo acotamos la vez pasada. Aquí no pretendemos ser dueños de la verdad, somos apenas comunicadores, en mi caso soy apenas politólogo. De lo poco que sé, trato de comunicar a la audiencia para que ustedes tengan un criterio, tratar de aterrizar lo más posible el mensaje o las ideas, los conceptos sobre la situación o las cosas que vive el país cada día para tratar de desmenuzar y desglosar ciertos temas que alguna vez, a veces pasan desapercibidos y que lastimosamente no se prestan para el debate público, sino que a veces se terminan intercambiando balas y no ideas, que es lo más importante. Entendiendo de que la crítica siempre tiene que ser constructiva, más no destructiva. Solamente aprendiendo del uno al otro podremos sacar buenas ideas, aprendemos a convivir como sociedad y algún día quizás tener esa madurez que necesita tanto nuestra sociedad ecuatoriana. Bien, hoy día tengo muchos temas para comentar con ustedes, sin duda algunas. Ay caramba, aquí en el Ecuador todos los días los hechos y las coyunturas están a la orden del día. Prácticamente lo que pasa el día de ayer, si bien es cierto, a veces uno se olvida de lo que ocurre ayer por el tema de que ocurre cierto día como tal y se presta para el debate, para la suspicacia. Terminamos hablando lo que está en boca de las autoridades, de los medios de comunicación, de los periodistas, etc. Pero el tema que me gustaría abordar con ustedes, que es precisamente el que está ahora en el boca a boca de los ciudadanos, particularmente la gente de a pie, es el tema de la campaña electoral del 2021. Como bien sabemos, el 7 de febrero, este 7 de febrero del 2021, estamos todos los ciudadanos llamados a votar por presidente, vicepresidente, asambleístas nacionales, asambleístas provinciales, parlamentarios andinos, etcétera, etcétera, por las autoridades que van a gobernar los próximos 4 años. En este caso en la función ejecutiva y en la función legislativa. Entonces es menester hacer un análisis de estos temas y quisiera empezar por el tema del debate presidencial que se llevó a cabo el domingo pasado. Luego hablaré sobre la campaña y sobre algunos temas de coyuntura que sin duda algunas tienen algo que ver. A ver, empecemos por el debate. ¿Qué les parece? Bueno, como ya les dije, aquí ocurren muchas cosas todos los días y a veces es difícil analizar determinados aspectos, pero lastimosamente en el Ecuador de hoy se ha vuelto un meme, es una historia de nunca acabar. Alguna vez Andrés F. Córdoba, expresidente del Ecuador, dijo que en la política ecuatoriana se puede tostar granizo.
En buen romance cualquier cosa puede ocurrir en este paisaje llamado Ecuador como tal. Con esta frase particularmente quisiera empezar a referirme al debate presidencial que no fue debate, sino que más bien fue un desfile presidencial, como yo lo he llamado popularmente, donde hubieron 16, bueno, en este caso 14 ofertas electorales a chorro, ya que 2 estuvieron ausentes, que fueron el candidato Andrés Arauz de la Alianza UNES y el candidato Yacu Pérez del Movimiento Pachacuti, donde tuvimos más publicidad que propuestas. Pero, ¿por qué hemos llegado a tener 16 binomios? Que esta es la pregunta que a veces uno se suele hacer. Y la respuesta es simple. A lo largo de estos 190 años de vida republicana hemos sido, sin duda alguna, el resultado de un pueblo dividido por su propia cultura como tal, en la cual en estos 190 años de vida republicana hemos tenido conflictos históricos sin resolver como el regionalismo, los caudillismos, el racismo, determinados aspectos que todavía están en determinados estamentos de la sociedad, en la cual hemos estado caracterizados nosotros como país por una elevada polarización política interna, lo que ha dado lugar a una ingobernabilidad extrema en su máxima expresión. Como decía alguna vez Manuel Agustín Aguirre, Ecuador es una economía de parches y retazos, un lugar en la cual los acontecimientos pasados y los acontecimientos presentes convergen en un mismo sitio y es imposible como tal hacer una lectura o unos análisis, pero es lo que se trata de hacer, particularmente los que hacemos análisis político, los que estamos en este campo de las ciencias políticas como tal, donde en el Ecuador no hay academia como tal, donde hayan debates públicos sobre los principales temas de interés nacional. Aquí lo que más tenemos son determinadas personas que bajo la arenga o bajo la supuesta idea de que son expertos, lastimosamente detrás siempre hay intereses como tal, hay calumnias, hay odiosidades como tal, lo cual impide que el ciudadano como tal, el ciudadano de a pie, pueda tener una lectura amplia de los acontecimientos como tal. Y es que termina perdiendo el electorado, o en este caso el público, que no se puede informar con determinada información que sea oficial, que sea lo más clara posible, que se le hable en castellano para que pueda entender el mensaje y que no simplemente esté al tanto de los insultos, las controversias, las polémicas, etcétera, etcétera, etcétera. A ver, el debate presidencial organizado por Diario El Comercio, que duró 2 días el debate, dicho sea de paso, que estuvo dividido en 2 segmentos, debido al número de candidaturas que, como bien les dije al principio, eran 16, donde debían explicar en por lo menos 1 minuto y medio sus propuestas divididas en determinados bloques, que fueron economía, salud y transparencia. El primer día, o en este caso el primer segmento, tuvimos estos candidatos que les voy a mencionar. Tuvimos a Gustavo Larrea de Democracia Sí, tuvimos a Paul Carrasco de Juntos Podemos, tuvimos a Guillermo Lazo de la Alianza Creo PSC, solo para presidente. De ahí en papeleta de asambleístas están por separados, por si acaso. Jimena Peña por el partido de Alianza País, Giovanni Andrade de Unión Ecuatoriana, Isidro Romero de Avanza y Carlos Añay por el partido Fuerza Ecuador. Este es el primer bloque. El segundo bloque, o en el segundo día, estuvieron Javier Herbas de la Izquierda Democrática, estuvieron Lucio Gutiérrez de Sociedad Patriótica, estuvieron Juan Fernando Velasco por Construye, Movimiento Construye, César Montúfar de la Concertación, Pedro José Freire del Movimiento Amigo, Gerson Almeida de Ecuatoriano Unido, Guillermo Celi de Suma y, como les dije anteriormente, estuvieron ausentes Andrés Arauz y Yacu Pérez. Para hacerla corta, para no irnos por las ramas y poder establecer una lectura de lo que ocurrió en ese desfile presidencial, se les notaba muy poco preparados a los candidatos, a mi juicio, donde no hubo una confrontación de ideas, ni siquiera un intercambio de argumentos o rebatir, qué sé yo, algunos señalamientos o algunos elementos de la retórica de los candidatos. No hubo nada de eso, sino más bien una lluvia de propuestas, una lluvia de ideas a chorro, que rayaron en la informalidad porque lastimosamente hubieron resbalones, hubieron deslices, hubieron desatinos exagerados y embarazosos hasta cierto punto por parte de los candidatos, que lastimosamente quedó para la posteridad, especialmente para la fabricación de memes en internet, que eso ya queda para la posteridad.
Entre las tantas perlas que se pueden recoger en este debate, estuvieron varias, pero aquí quisiera mencionar algunas que no sé si sería para la risa o para la pena, pero bueno. Por ejemplo, Juan Fernando Velasco culminó recitando una canción suya donde él dijo, yo nací en este país, que era una canción característica de él. Guillermo Lazo, por ejemplo, llamó a votar como un homenaje a aquellos muertos fallecidos por la pandemia. Giovanni Andrade alegó que poner armas en las manos de los ciudadanos era un error catastral. Yo creo que debió haber dicho, o lo que quería decir, que es un error catastrófico a lo mejor. Paul Carrasco dijo que la corrupción está en casa. Isidro Romero, que creo que fue el que más tuvo cobertura mediática o polémica, que él descargó contra el candidato de Creo, al decirle que lo iba a castigar como un muchacho malcriado y que no lo había saludado. Y así sucesivamente hay un montón de perlas más, pero eso ya se las dejo a ustedes que están en internet ya recopiladas y que son fáciles de hallar. En total, esto fue una tragicomedia demasiado bochornosa en la cual el país terminó perdiendo porque no pudieron comunicarse de nada y explicar en 1 minuto y medio particularmente estos segmentos que necesitan mayor profundidad. Y aquí quisiera atacar a la organización o en este caso a la forma en cómo se llevó el debate porque dado el número de candidaturas es imposible que haya un intercambio, un rebate de ideas como tal. Entonces, por ese lado totalmente, sin duda algunas, dejó mucho que desear. Ahora, hablando en términos de comunicación política, que esto, particularmente en la materia de análisis político electoral, en marketing político y asimismo he tratado de nutrirme de determinados especialistas en comunicación política que sin duda algunas son fuentes de referencia, como por ejemplo Jacobo García, por ejemplo Osvaldo Moreno, que a veces hacen unos análisis interesantes donde uno puede sacar sus propias conclusiones. Y asimismo hay otros como Tatiana Larrea, como Esteban Ron, entre otros que son académicos que sin duda algunas son figuras rescatables de la cual uno puede aprender sin necesidad de, por ejemplo, irse al insulto o desde las animadversiones, desde los sesgos, etc. Figuras de las cuales se puede aprender, que siempre habrán honrosas excepciones como tal. Nunca hay que estigmatizar o generalizar ni ser maniqueísta, por si acaso. Entonces, hablando en términos de comunicación política, el debate, ¿qué es el debate? Funciona como una estrategia para que el candidato, o en este caso un servidor público, pueda aterrizar el mensaje, o en este caso la capacidad para transmitirlo a un público indeciso o desinteresado a la hora de votar. Incluso sirve para desbalancear a tu contraparte como tal, hacerle los señalamientos pertinentes sobre alguna equivocación en sus declaraciones, en sus entrevistas, en sus publicaciones, qué sé yo, en redes sociales o en su discurso como tal. Rebatir argumentos sustentados en datos, información oficial, que sea creíble ante el ciudadano y que lo pueda entender en castellano. En otras palabras, constituye una gran oportunidad para que el votante promedio observe a los candidatos desenvolverse en vivo y en directo porque esa es la carta de presentación que el candidato va a reflejar ante un público que sin duda algunas es el que va a dirigir los hilos de la política en los próximos 4 años. Entonces, por eso es muy importante ese tipo de minúsculos detalles que a veces pasan desapercibidos. Y aquí quisiera ponerles un ejemplo histórico, que ya mismo voy a hablar un poco más de historia para que me entiendan como tal. Cuando se celebró el primer debate presidencial en Estados Unidos entre John F. Kennedy y Richard Nixon, el uno demócrata y el otro republicano en el año 1960, la televisión por primera vez llegó a en la escena política como tal. Y era algo que sin duda algunas marcó un antes y un después, porque ahí uno podía ver por primera vez a los candidatos presidenciales intercambiar entre ellos su visión del mundo, su concepción filosófica, qué plan tenían para el próximo mandato, etcétera. Y en la cual uno podía ver, por ejemplo, a un John Kennedy donde se lo veía como que bien vestido, con la piel curtida, según algunos analistas, se le veía preparado, hablaba con fluidez, se le notaba que dominaba sin duda alguna el debate. Y por el otro lado teníamos a Richard Nixon, que tenía sin dudas una apariencia totalmente preocupante porque se presentó ante el público como que nervioso, como que estaba temblando, tenía mucho sudor, tenía una sombra en su rostro. Si esto le sumamos la anécdota que antes de presentarse el debate pasó 2 semanas en el hospital porque se había operado de una pierna, lo cual complicó mucho
la imagen del candidato. Entonces, todo eso sirve, esos pequeños detalles, para que el candidato, perdón, para que el electorado se dé cuenta de quién va a ser el próximo líder que dirija la nación como tal. Entonces, participar en un debate presidencial no es solo primordial para la democracia en determinado lugar o país, sino que es también la presencia del candidato que es sometida al escrutinio público. ¿Qué quiere decir esto? Que es la gente la que va a evaluar y a tomar una decisión respecto a lo que esta persona ve, qué insumos informativos recibe, qué guías, qué pautas culturales, para que él pueda tener un criterio y tomar una decisión a la final. Entonces, un debate bien gestionado puede ocasionar interés o curiosidad sobre los temas de actualidad, pudiendo incidir estos en la opinión pública y en la intención de voto hacia una tienda política en particular, lo cual es un plus o un impulso que le da a la tienda política o al partido o al candidato que se está presentando ante un cargo público. Lastimosamente parece ser que los verdaderos debates concebidos como grandes acontecimientos mediáticos de la campaña electoral a lo largo de en estos últimos años, donde los candidatos participaban en una confrontación de ideas, de tesis, de planteamientos ideológicos, han quedado atrás. Si uno revisa la historia reciente, y aquí de nuevo quisiera hacer mella en la historia de nuestro país, aquí tuvimos, desde que regresamos al orden constitucional en el año 78, hemos tenido solo 2 debates presidenciales. El primero fue en 1978, cuando fue el final de la primera vuelta, donde estaban Sixto Durán Ballén del Partido Social Cristiano y estaba Jaime Roldós Aguilera de Concentración de Fuerzas Populares. Y en ese debate, Sixto Durán Ballén y Roldós estaban discutiendo este famoso fantasma que siempre está presente en cada elección, la del fraude electoral, donde en la primera vuelta Roldós había ganado al candidato Sixto Durán Ballén, pero el candidato los que van a pasar a segunda vuelta, en este caso por el lado de Durán Ballén, había manifestado de que no, que parece ser que han habido irregularidades, creo que esto debe ser revisado, un montón de cosas. Entonces, esa fue la posición de Sixto, pero Roldós, cuando trató de rebatir a esto que decía Sixto Durán Ballén, él le dijo, aquí nos hace falta un poco de sindéresis en la política. Quiere decir esto, autorreflexión y autocrítica. Y él decía la famosa frase, ¿el fraude a favor de quién? Porque él decía que la dictadura era la que controlaba los recintos electorales, la dictadura fue la que organizó el proceso electoral con sus determinadas autoridades, la dictadura es la que estaba con sus tribunales en las provincias de Guayas, Pichincha, Manabí, etcétera, haciendo todo el control. Entonces, él decía, ¿el fraude a favor de quién? Entonces, sin duda alguna, esa frase quedó para la posteridad. Pero aquí viene el verdadero quizás debate más memorable que todo el mundo recuerda, que es el que ocurrió 5 años después en las elecciones de 1984, donde pasaron a segunda vuelta Rodrigo Borja de la Izquierda Democrática y León Febres Cordero por el Partido Social Cristiano. Todo el mundo recuerda ese debate donde sin dudas León Febres Cordero despuntó de alguna manera ante millones de televidentes con su famosa oferta del pan, techo y empleo, que era su eslogan de campaña. Y sin duda alguna la frase que le encaró a Rodrigo Borja, que se mostró como una persona culta, educada, sin atacar, mientras teníamos la personalidad agresiva de Febres Cordero, que le decía, míreme a los ojos, doctor Borja, no me baje la mirada. Entonces todo el mundo dijo, wow, este candidato sí es el que necesita el país, este sí tiene los pantalones para dirigir como tal los destinos de la patria. Entonces todo eso influyó en la opinión pública, lo cual hizo que sin duda alguna en la segunda vuelta ganara León Febres Cordero, aunque con una holgada diferencia, con una estrecha diferencia, 51 al 48%. Y esto nos demuestra algo interesante, que esto ha sido debate para los analistas políticos y para los especialistas en comunicación política como tal. Esto nos demuestra que aquí uno puede ver la diferencia de personalidades, de actitudes, en la cual las dos opciones tenían una concepción determinada del mundo. Especialmente, por ejemplo, uno tenía una postura definida del rol del Estado y del mercado en la sociedad como tal, o ideologías enfrentadas como tal, donde, por ejemplo, por un lado teníamos a un Rodrigo Borja que decía, sí, yo soy el candidato de la centroizquierda, yo represento a la socialdemocracia, yo creo en la intervención del Estado, yo creo que los impuestos tienen que ser progresivos, que haya un impuesto a la riqueza, que haya prioridad en el gasto público, en la política fiscal para que haya inversión en obra pública, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, una visión donde uno dice, aquí tenemos una concepción del mundo. Mientras que por el otro lado teníamos a León Febres Cordero, que era el representante del liberalismo económico, la
la figura de la derecha que decía, sí, yo soy un hombre rico, yo creo en mi riqueza a punta de negocios, a punta de inversiones, yo he sido empresario, yo creo en la defensa de la propiedad privada, yo creo en el libre mercado, yo creo que el Estado no tiene que intervenir en el mercado o en la sociedad como tal, creo en la reducción al mínimo del Estado como tal. Entonces, aquí uno tiene dos visiones como tal. Pero como les dije anteriormente, más caló la actitud, o en este caso la personalidad del candidato. Pero también podemos ver estas dos visiones filosóficas e ideológicas de las personas que pretenden como tal presentarse con una propuesta o con un planteamiento ideológico serio, definido y contrastado como tal. Sin embargo, en 2021 hemos retrocedido en materia ideológica porque no vemos este tipo de escenarios en la actualidad. Y aquí de nuevo vuelvo al debate, perdón, al desfile presidencial del domingo. Quizás la característica más llamativa del debate fue una frase tan típica de nuestra viveza criolla en la política ecuatoriana. No soy ni de izquierda ni de derecha. Eludir la orientación o la identidad política ideológica como tal. Esta construcción social, que ha ido creciendo con el paso del tiempo, se ha vuelto sin duda alguna un peligro y ha sido perjudicial, no solo para la democracia, sino también que raya hasta cierto punto en la inconsistencia ideológica y filosófica de nuestra clase política dirigente. ¿A qué me refiero con esto? Porque nosotros hemos visto a lo largo de estos últimos años, donde a veces tenemos ciertos candidatos que un día militan en un partido político y al día siguiente ya están en el otro lado de la cancha. En el otro lado, perdón, en otra tienda política en particular. Entonces, aquí es como el fútbol como tal, ¿no? O sea, primero estoy jugando en Barcelona, luego me voy a MLS, luego me voy a Liga y así sucesivamente, para que me entiendan más fácilmente. Y tener una posición es válida, no es malo. Lo que sí es malo, hasta cierto punto, es la actitud humana la que a veces versa sobre la interpretación de lo que uno a veces supuestamente trata de comunicar, qué sé yo, de la mejor manera, pero termina dando otra impresión ante la gente. Y es por eso que aquí tenemos los famosos camisetazos o la facilidad de cambiarse de camiseta, disfrazándolo con, entre comillas, madurez política, cuando en el fondo es hipocresía como tal. Y esto termina por transformar la política en politiquería, que son dos conceptos totalmente distintos. La política es el arte de transigir, es el arte de la mediación de conflictos como tal, donde intervenga políticas públicas, donde se pueda llegar o canalizar de la mejor manera las propuestas, soluciones o resoluciones hacia los lugares donde hay, qué sé yo, problemáticas de salud, de insalubridad, de inseguridad ciudadana, falta de una atención médica, qué sé yo, en determinado estamento como tal, mientras que la politiquería, por el otro lado, es el arte de transar, de negociar por debajo de la mesa, como se dice popularmente. Entonces, ahí es donde uno confunde la política como concepto y la politiquería, que es algo totalmente distinto, solo para dejarlo en claro. Y más allá de los desafectos o afectos que uno pueda tener, es primordial que existan debates públicos sobre los temas de interés nacional en una democracia cualquiera como tal. Y es que la construcción de un proyecto de país es importante y que debe ser parte del ejercicio diario, no solo de la clase política dirigente, sino también de nosotros como ciudadanos que estamos llamados a pronunciarnos y a ejercer la participación ciudadana para incidir en la toma de decisiones que sin duda algunas van a ser cruciales y van a afectar no solo el futuro de los próximos 4 años, sino que serán las próximas generaciones las que también se van a sentir esas decisiones que hoy no les paramos bola, pero están ahí y si uno no se da cuenta y uno no está expectante, podemos llevarnos una sorpresa a la final. Entonces, por eso debemos ser proactivos, debemos ser propositivos y debemos mirar más allá de nuestras narices, porque hay un país más allá de nuestro entorno personal, etcétera, como tal. Entonces, por eso es que el apoyo público hacia las instituciones y la legitimidad política es importante, porque son vehículos que sirven para capitalizar políticamente los cambios necesarios que necesita una sociedad. Y personalmente yo creo que si hay lo que los 16 candidatos no terminan por cumplir o no terminan por adaptarse a estas 4 postulados que yo alguna vez y siempre menciono en los programas de Periodismo en Llamas,
sobre lo que decía George Lakoff en su obra Puntos de Reflexión, Manual del Progresista, donde un servidor público o un político que siempre quiera hacer carrera o que se presente ante un electorado, siempre tiene que tener en cuenta 4 cosas: identidad, valores morales y principios, autenticidad y la capacidad para transmitir el mensaje. Estos 4 elementos siempre serán importantes. Es más, aquí quisiera incluir un quinto elemento, que es la trayectoria o la formación que uno tenga como tal. Eso también influye, porque es tu carta de presentación. Y por ello, para llegar a ese fin, hay que conocer las posturas, tiene que haber creencias, ideología política como tal en los candidatos, para que el debate sea indispensable en la construcción del país, la democracia. Por eso es que en una sociedad tenemos que aprender a ser tolerantes, por eso hay que aprender a discrepar, por eso hay que aprender a aceptar las críticas constructivas, por eso hay que buscar el debate público, porque en una sociedad democrática hay que saber escuchar y permitir la discrepancia, hay que darle libre curso a la diversidad de corrientes y pensamientos como tal. Aprendamos a debatir con ideas, no balas. Hay que encontrar una solución a las principales problemáticas, no ahora, ahora y no después, porque después ya no habrán las soluciones como tal. El momento es ahora. Entonces, eso es lo que hay que tener claro como tal. Ahora, sin duda alguna, yo creo que también hay otro tema en la cual falta o se quedan en el camino los candidatos presidenciales que buscan la primera magistratura de la nación. Y es el tema de las políticas públicas, que fue lo que mencioné en el programa con el doctor el día martes. O sea, yo a ningún candidato hasta ahora le he escuchado que diga: aquí hay un plan nacional de desarrollo, aquí hay un plan contingencial, aquí tengo un programa que va a establecer un presupuesto bien balanceado. Para nada, o sea, y si esto le sumamos que el Ecuador tiene más políticas coyunturales que políticas de Estado que sirvan para el futuro como tal, que no sean solo para los 4 años, sino que serán de largo, o sea, que van a perdurar como tal, para que venga cada gobierno de turno y pueda decir: bueno, entonces vamos a mejorar, más no retroceder, porque ese es otro problema que tenemos como cultura y como sociedad, donde miramos al pasado o acostumbramos a echarle la culpa a determinadas personas y no aprendemos a mirar hacia el futuro o no aprendemos a buscar soluciones. Un público o un electorado pone a un presidente o elige un presidente para que le resuelva las problemáticas como tal, no para que gimotee o no para que se queje por ellos. Por eso es que uno confía o deposita el voto como tal en esa autoridad, porque va a resolver las principales problemáticas de la sociedad. Sin duda alguna es un tema sumamente complicado, es muy estructural y todavía nos queda mucho por hacer. Pero ¿por qué? Y como lo decía al principio, somos un pueblo con conflictos históricos sin resolver, donde somos víctimas de nuestra propia cultura, que nos ha dividido con el paso del tiempo. Esto se debe porque de alguna manera no tenemos una clase nacional consolidada, no tenemos un proyecto político de país como tal que sirva para cohesionar a todos y cada una de las personas, para que podamos tener sistemas políticos libres y soberanos donde el ciudadano, el gobierno, los empresarios, todos puedan colaborar en un solo frente y puedan pensar en el país, más no en sus propios intereses económicos o intereses personales como tal. Y aquí es donde también interviene mucho la historia, porque esto es algo cíclico como tal. La historia tiende a repetirse y si no aprendemos de ella, la volveremos a repetir. Y esto lo hablaba con una amiga hace un par de días. Y ella me decía: pero ¿por qué hemos llegado hasta este punto como tal? Precisamente porque nuestra propia cultura nos ha dividido como tal. Porque no aprendemos a transigir, a madurar como tal. Pero si a esto le sumamos el hecho de que, por ejemplo, siempre, por ejemplo, en cada elección presidencial está presente este famoso fantasma de la segunda vuelta que yo le he mencionado como tal. ¿Y por qué le digo fantasma de segunda vuelta? Porque, bueno, es más una trampa, porque, a ver, si tenemos 16 candidatos ahora, y aquí hay una característica particular: todos los candidatos, los 16 hasta ahora, se están atacando entre todos. Esto es algo que no es nuevo, siempre ha pasado, pero siempre cuando llega la segunda vuelta entre dos opciones, oh sorpresa, los que se atacaban entre todos, ahí sí
por qué sé yo, causa, razón, motivo, circunstancias, sí deciden ahí sí apoyar una determinada candidatura como tal. Cuando lo lógico sería que antes, cuando uno se presenta a la primera vuelta, haga coaliciones electorales, firme acuerdos públicos que sean, que se sometan al escrutinio público, que sean abiertos, pero que no sean debajo de la mesa, porque si se lo hace por debajo de la mesa, eso ya de por sí demuestra la desconfianza y eso ya va a confundir todavía más al elector y va a decir, no, pues eso da espacio para la corrupción, no solo en el sector público, sino también en el sector privado. O sea, está en todo estamento o en cada estructura como tal de la sociedad. Pero volviendo al tema de la segunda vuelta, entonces lo que siempre se trae al escenario ecuatoriano, siempre se trae una pugna o un dilema que en otras latitudes, otros pueblos del mundo han tenido que soportar, o han tenido que sufrir, o han tenido que padecer. Y es el famoso tema de los radicales de los extremismos, o dicho sea de paso, los maniqueísmos. Aquellos que pretenden debatir un dilema que para uno significa, por ejemplo, o votas por dictadura o votas por democracia meramente representativa, o lo uno o lo otro. Y para los del otro extremo, que dicen, o votas por revolución o votas por el mantenimiento del status quo. Entonces, siempre se nos trata de estigmatizar o de ponerles una etiqueta como tal a determinados elementos o hechos que vive el país como tal. Cuando ahora vemos, por ejemplo, que los 16 candidatos que se atacan el uno al otro, en vez de buscar consensos para fortalecer, qué sé yo, la cultura política o la tendencia que representan, la, qué sé yo, centro derecha, derecha, liberalismo, socialismo, conservadurismo, socialdemocracia, qué sé yo, etcétera, cualquiera. Sin embargo, como siempre, los intereses personales y la falta de voluntad política serán las principales falencias que van a estar presentes ahí, donde siempre estarán presentes detrás de las candidaturas como tal que buscan perfilar o llamar la atención. Y es evidente que la cultura política no ha venido mejorando con el paso del tiempo, sino que hemos retrocedido como tal. Y a veces, y aquí viene este dilema donde por el hecho de que tengamos 16 candidatos es que no piensan en las próximas generaciones, sino que piensan en las próximas elecciones. Y es aquí donde tenemos, por ejemplo, de que hay algunos candidatos que lastimosamente están haciendo el ridículo, donde no tienen posibilidades de llegar o no tienen una base sólida o estructurada como tal, donde tengan, qué sé yo, relevos generacionales, escuelas de formación política, es lo que más hace falta para que los jóvenes, particularmente los millennials, me incluyo ahí, podamos militar o podamos participar como tal y sentirnos seguros de la camiseta o de la bandera que estamos defendiendo como tal. Por eso no se ve en el Ecuador. ¿Qué es lo que tenemos? Aquí, en vez de tener partidos políticos consolidados que sirvan para que les den una propuesta y puedan colaborar para que puedan resolver las principales problemáticas de la sociedad, solamente se activan en épocas de campaña electoral. Y en vez de en vez de incorporar jóvenes o nuevos cuadros para que conforme a sus motivaciones, conforme a sus ideas, que son muy llamativas y válidas, porque los jóvenes, sea lo que tenemos como tal, es esta mentalidad de, de pensar en un todo, o sea, de ser creativos, de usar más que nada la tecnología para la que aprovechamos mucho las redes sociales como tal. Entonces, tenemos las habilidades como tal y ahí es donde entra la materia prima, que somos nosotros como tal para contribuir y mejorar y cambiar la imagen de la política. Pero ¿qué es lo que tenemos? Prefieren a cuadros de afuera que son, por ejemplo, cantantes, futbolistas, actores de cine, etcétera, que no tienen ninguna trayectoria como tal y que solamente los ponen ahí para que puedan llamar la atención o que tienen mayor, qué sé yo, recepción mediática o cobertura mediática para ponerlos en puestos públicos, en puestos clave. Entonces ahí es donde termina por decepcionarse todavía más los jóvenes que de alguna manera sí quieren, pero al ver esto se sienten como que marginados o como relegados como tal. Entonces, esto es lo que hay que mejorar como tal. Y bueno, quizás la consecuencia de esto podría ser lo que se verá en la próxima legislatura, donde tendremos una asamblea súper atomizada, donde habrán muchos partidos políticos con varios asambleístas, donde si ya de por sí ahora tenemos una asamblea que no da pie con bola y que tiene apenas
no pasa del 5% de la aprobación como tal del público, ¿qué se puede esperar en la próxima asamblea donde van a haber estas famosas mayorías móviles, donde van a tener que de alguna manera formar mayorías para que puedan darle gobernabilidad al país como tal? Entonces, ¿por qué no mejor pensar en coalición, pensar a futuro como tal, para que de alguna manera pueda fortalecerse la tendencia y que pueda haber más, qué sé yo, representatividad o pueda haber más consistencia en el discurso, en el manejo del mensaje como tal? Entonces, eso es lo que hay que tratar de mejorar como sociedad en sí. Y bueno, eh, un mensaje también para la clase política y gente. Aquí no se trata de que hay que sudar agua bendita. Y aquí entra otro tema que es el tema de la falta de síntesis que decía Jaime Roldós Aguilera hace 40 años. Y es que tenemos políticos que no reconocen los errores. Y aquí viene el doble discurso, donde antes, cuando no estaban en el poder, criticaban lo que hacía determinado presidente o determinadas autoridades. Y ahora que están en el poder, ahora manejan otro discurso. Entonces el problema no era lo que se estaba haciendo, sino más bien porque no estaban en el poder como tal o estaban relegados de la sociedad como tal, lo cual raya en un resentimiento social, lo cual raya en las odiosidades, en las calumnias, en los sesgos, en las animadversiones, lo cual termina por ejemplo, dividir aún más al país. Y es aquí donde tenemos este tipo de inconsistencias como tal. Entonces, eso es lo que hay que mejorar como tal. Y bueno, tampoco le he escuchado a un candidato decir, o a los candidatos como tal, que traten de aterrizar sus propuestas como tal en las problemáticas en sí. Pero aquí tenemos candidatos que hacen TikToks, candidatos que hacen videos bochornosos, parodias, unos están a punta de bazucazos, otros están vistiéndose de viudas, otros están tratando de aparentar ser jóvenes para ganar votos, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando las principales problemáticas que tiene la población como tal son, por ejemplo, la necesidad de empleo, qué sé yo, un sistema nacional de salud pública que esté consolidado, que pueda garantizar atención médica, ahora el tema de las vacunaciones, que pueda haber que les puedan atender bien, que haya un personal capacitado, profesional, técnico, que se puedan enfocar en esos determinados detalles y que no generalicen tanto, sino que más bien vayan a lo de fondo, a los detalles como tal. Entonces, eso es lo que hay que tratar de construir como país y no mirar más allá de nuestras narices. Y ya para ir cerrando este pequeño espacio, este comentario como tal, que yo les agradezco bastante que se tomen el tiempo de sintonizarnos, porque, insisto, yo no pretendo ser dueño de la verdad. Yo apenas doy mi opinión, en base a los argumentos, en base a lo que he leído. Como les he mencionado, llevo 4 años estudiando esta carrera maravillosa que es Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, donde he podido aprender de una diversidad de profesores como de diverso pensamiento, tanto de izquierda como de derecha, créanme. Figuras respetables que sin duda algunas hacen verdadera academia. Por citar algunos ejemplos, la doctora Miriam Estrada, que estuvo aquí en Periodismo en Llamas, de la cual he podido aprender, por ejemplo, que siempre habrán dos versiones de la historia, la oficial y la extraoficial. Y que las condiciones, por ejemplo, para que se dé una revolución son que el pueblo no tiene nada que perder. La segunda es que haya conciencia de clase, que es algo que nos falta y no tenemos como tal en el Ecuador. Y que la clase política, en este caso las élites, sean tan depravadas o estén tan literalmente tan desprestigiadas para que pueda darse un cambio estructural, una transformación profunda en sí. Entonces, por ejemplo, uno puede aprender y lo deja para pensar como tal. Y también hay que evitar los maniqueísmos en sí. No es que lo blanco es bueno y lo negro es malo, no, no, no. En la vida hay diferentes matices como tal. Y hay que saber aprender a reconocer que siempre, y esto es matemático, siempre habrán honrosas excepciones, siempre habrá alguien que marque la diferencia. Siempre habrá alguien que trate de ser decente, de comunicar con seriedad, con responsabilidad, con argumentos, eh, con una carta de presentación impecable, etc. Y es ahí donde también los jóvenes necesitamos como tal hacer una
una mayor aporte como tal, porque como les dije, y esto según el proyecto de opinión pública para América Latina, la POP, establece que el 54% del padrón electoral son jóvenes como tal, para que se den cuenta. En manos de los millennials y de la generación Z, los que nacieron del año 99 en adelante, los que nacieron del año 85 en adelante, en sus manos está el futuro político del Ecuador. Entonces, tenemos una tarea como tal, entonces tenemos que aprender a empaparnos de los temas y también hay que ir a lo de fondo, a lo estructural, no atacar los efectos, sino primero las causas. Atacar primero las causas y después entender por qué ocurrieron las cosas. Entender por qué pasa esto, etcétera, etcétera. Les voy a poner un ejemplo para que vean cómo se aplica el materialismo dialéctico como lo leí en algún momento. Es como, por ejemplo, que este elemento que tengo aquí, que es un teléfono como tal, unos me van a decir, ya es un teléfono, nada más, ya. Pero ¿qué pasa si yo les digo que esto es materia prima, que esto pasó por una cadena de producción en sí, que pasó por una galvanización, que es un producto como tal, que genera demanda, que sirve no solo para llamar, sino también para escribir en redes sociales, cambiar paradigmas culturales, incentivar tendencias, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, le estoy dando otro significado a este elemento como tal. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer todos como ciudadanos. Ampliar la perspectiva, atacar lo de fondo como tal, ir hasta donde más se pueda. Porque si nos quedamos solo con el cable o con la publicación que sale de un determinado medio de comunicación, ¿cómo podemos opinar? Es como, por ejemplo, cuando se cambia una ley como tal o cuando se emite un decreto ejecutivo. Ahí se citan los códigos orgánicos, se citan los cuerpos normativos, se citan una serie de normativas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahí es donde uno tiene que, uno se pregunta, ¿pero qué es eso? O sea, o cómo es que funciona, de qué trata, etcétera. O sea, por eso es que hay que ser transparentes y hay que, más que nada, transparentar la información pública, que eso es lo que le hace falta como tal a nuestro sector público, que ha sido desprestigiado con el paso del tiempo. Que no solamente sea, por ejemplo, que hay que ver al sector privado como la última Coca-Cola del desierto. ¿Por qué no mejor también generar, qué sé yo, consensos entre ambas partes? Que no raye, que no sea sinónimo de que se haga cargo o hay que entregarle los determinados proyectos que tiene como tal el Estado. ¿Por qué el Estado en todo país del mundo, hasta en los países desarrollados, hay un Estado que regula como tal y tiene los mecanismos de políticas públicas, empresas públicas, secretarías, entidades, ministerios como tal, que regulan precisamente para evitar que hayan excesos o abusos, porque todo en extremo es malo? Entonces, aquí, por ejemplo, no es lo mismo hablar de un Estado fuerte que de un Estado obeso paternalista. Hay que fortalecer la industria nacional, por ejemplo, para que aprendamos a consumir lo nuestro y no solo lo de afuera o consumirlo de afuera como tal. Porque, por ejemplo, cuando nosotros, qué sé yo, vamos a viajar a otro país y, por ejemplo, alguien nos pregunta, ¿cuál es tu cantante favorito de allá? ¿O qué canción es la más característica? ¿Qué libro o qué autor como tal es característico de tu país? ¿Me podrías recomendar alguno? ¿Cómo es tu cultura como tal? Entonces ahí uno dice, se queda como que no sabe qué decir. Entonces, por eso es preciso y es importante estudiar la historia, por eso hay que investigar a fondo, por eso hay que tener educación política como tal. Y particularmente esto empieza desde la casa. Me he dado cuenta que a veces la gente no quiere hablar de política porque no, eso es malo, eso no hay que hablar, no hay que hablar. Hay que hablar de política. La política no es mala. La politiquería es la que atenta y la que afecta como tal, pero no la política. La política es un buen concepto. Lo mismo las ideologías del tema de la izquierda y de la derecha. No son malas. Cada quien tiene una forma distinta de pensar, obviamente con su forma característica. Porque les voy a decir una cosa, ambas persiguen como tal el bienestar de una población como tal. Nos guste o no nos guste, pero cada quien a su manera. La una cree en la intervención del Estado, la otra no cree en la intervención del Estado. Entonces tenemos dos matices como tal. Entonces por eso hay que aprender a diferenciar y hay que aprender a ir a lo de fondo en sí. Y ser más, también ser autocríticos, ser más reflexivos, hacer un mea culpa, porque el verdadero conflicto está dentro de nosotros y esto es algo ya espiritual. El peor enemigo de uno es la mente como tal.
porque si nosotros no tenemos, por ejemplo, no tenemos dominio propio, no tenemos autocontrol o no aprendemos a reconocer nuestros errores, lo que no aprendemos en la casa nos enseñará la vida afuera como tal, decía mi papá alguna vez. Entonces, depende de nosotros. Uno puede tener las mejores leyes del mundo, puede tener los mejores cuerpos normativos que se pueden imaginar, pero es la conducta humana la que versa al final sobre la interpretación o sobre el desarrollo de la misma como tal en determinados aspectos. Entonces, depende de nosotros hacer ese cambio que tiene que ser generacional, que tiene que trascender, que tiene que ir de generación en generación. John F. Kennedy decía alguna vez, no preguntes a tu país qué puede hacer por ti, sino qué puedes hacer tú por tu país. Entonces, a eso es lo que hay que apuntalar como tal. Ser proactivos, ser corresponsables, participar. Si yo veo que alguien sufre una injusticia, hay que salir a protestar o hay que hacerle entender a la gente de que no hay que hacer aquello. Porque cuidado, el 50% que de la gente no coma, el otro 50% no va a poder dormir, como decía el doctor Tandazo. Entonces, todo eso hay que mirarlo como tal. Y ahora sí, ya para terminar, y les agradezco mucho que se tomen el tiempo para sintonizarnos en Periodismo en Llamas. Créanme que esto es posible gracias a ustedes, a la audiencia que tiene la gentileza de escucharnos. Y muchísimas gracias por los comentarios, si les estoy escuchando. De verdad les agradezco mucho, sirve, alienta el espíritu como tal para tratar de ser mejores, de hacer patria, como se dice coloquialmente. Y decirles que siempre hay que mirar hacia el futuro, porque no todo está dicho. Depende de nosotros hacer un cambio como tal. La idea es intercambiar ideas y no balas. Tenemos que aprender a ser más constructivos, más no destructivos. Recuerden que todo tiene su tiempo. Hay un tiempo para reír, hay un tiempo para llorar, hay un tiempo para construir, hay un tiempo para la paz, hay un tiempo para la guerra, hay un tiempo para todo, aquí en el cielo y en la tierra. Entonces, tenemos que aprender a ser mejores ciudadanos como tal, a participar en la toma de decisiones. Reconocer de que si no hacemos nada, eso incluso va a tener una consecuencia como tal. Y aquí hay una famosa frase que decía Hemingway, donde no preguntes por quién dobla las campanas porque podrían estar sonando por ti. Entonces, todos tenemos que aprender a tomar cartas en el asunto y ser más proactivos, ser más participativos, particularmente a los jóvenes, que no se queden solamente en su burbuja o en el celular como tal. Hagan cambios estructurales, fomenten más educación política. Les hablo también a los que estudian ciencias políticas como tal. No se escondan. Recuerden que siempre habrá uno que marque la diferencia. Siempre habrá alguien que... Yo sé que hay una mayoría silenciosa allá afuera que le da vergüenza como tal o no quiere hablar de estos temas, pero hay que hacerlo. Hay que perder ese miedo. Vean, yo la primera vez que me dirigí ante esta cámara ante ustedes, yo también tenía miedo, ni siquiera sabía cuáles iban a ser las reacciones como tal. Entonces hay que aprender a ser más tolerantes, más inclusivos, que no se confunda libertad con anarquía, no confundir crítica con irrespeto, ni tolerancia con blandenguería, sino que hay que ser más proactivos. Y ya me gustaría cerrar con esta famosa frase que alguna vez decía este famoso versículo como tal, que decía, solo si estamos en el valle más profundo, podremos saber lo magnífico que es estar en lo alto de la montaña. Decirles que lo mejor está por venir y decirles que no hay que perder la esperanza ni la fe. Vendrán días mejores y hay que aprender a ser más proactivos y hay que siempre seguir y salir adelante como tal. Lo mejor está por venir. Gracias a todos por su atención. Espero que en la próxima ocasión podamos tener este tipo de análisis de espacios y
verlos en una próxima ocasión y estaremos al tanto como tal. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y bueno, que la pasen bien y nos vemos en la próxima. Chao. A esta silla y a esta guitarra no hay nada que me guste más que sus besos, no hay nada que me alegre más que su compañía. Discúlpame estos detallitos, naciste pa' que seas feliz.